Técnicas infiltrativas. Estas permiten el bloqueo de los nervios sensoriales en una zona específica. Esta técnica se utiliza para anestesias en procedimientos de corta duración. Estas técnicas están indicadas para exodoncias, colocación de el dique de hule, tallado de dientes únicos, cirugías menores en tejidos blandos y están contraindicadas para zonas infectadas o inflamadas, para pacientes hemofílicos y en zonas terminales cuando se utilizan soluciones anestésicas con vasoconstrictor. La técnica submucosa. Esta técnica implica el depósito de la solución anestésica por debajo de la mucosa a la altura de los ápices dentales. La aguja no debe tocar el hueso, con lo que se logra la anestesia de la mucosa de la zona infiltrada, del hueso y del periósteo adyacente por difusión de la solución. En la práctica se sujeta el labio y la mejilla de la zona anterior, se coloca anestesia tópica y se realiza una punción en el fondo del surco vestibular del diente a anestesiar sin tocar el hueso. La angulación de la aguja es a 45 grados. Se deposita de 0.2 a 0.5 miligramos de solución anestésica de manera lenta. Se retira la aguja siguiendo la angulación de exceso y esperamos a que este haga efecto. Técnica supraperióstica. Consiste en la inyección supraperióstica. Esta se practica para proporcionar anestesia del plexo nervioso del diente a tratar, el hueso alveolar adyacente y la pulpa del mismo. En ella, la solución anestésica se debe difundir primero a través del periósteo y del hueso cortical hasta alcanzar al plexo nervioso. En la práctica se sujeta el labio y la mejilla de la zona a anestesiar, se coloca anestesia tópica y se realiza una punción en el fondo del surco vestibular del diente a anestesiar. La angulación de la aguja es a 45 grados, recordando que la orientación de bisel es hacia hueso. Se deposita de manera lenta el anestésico, se retira la aguja y se espera hasta que éste haga acción. Técnica intraligamentaria. Esta implica el depósito de la anestesia en el espacio del ligamento periodontal. En general se utiliza como una técnica secundaria y es útil en casos de exodoncia como complemento a una técnica troncular. En la práctica se sujeta el labio y la mejilla de la zona anestesiar. Se realiza una punción en el espacio periodontal con aguja corta sobre las paredes laterales del diente. El bisel debe mirar hacia el hueso. Todo debe ser con una presión firme y gradual. Se deposita el anestésico de manera lenta. Se retira la aguja y se espera a que éste haga efecto. Técnica intraósea. Esta debe atravesar la cortical ósea del maxilar o de la mandíbula y ser depositada en el interior del hueso alveolar rápidamente, y esta se difunde hacia los ápices dentales. La técnica intrapulpar se utiliza como complemento para controlar el dolor cuando se expone la cavidad pulpar de un diente en su abordaje o como consecuencia de un proceso patológico. La técnica alveolar superior anterior proporciona una anestesia profunda de la pulpa y de los tejidos blandos bucales, desde los incisivos centrales hasta los premolares. Esta técnica puede utilizarse en lugar de una supraperióstica. En la práctica palpamos la escotadura infraorbitaria para poder encontrar el foramen. Retraemos el labio con el otro dedo y posteriormente se toma como referencia el segundo premolar superior. Se coloca el bisel de la aguja a 5 milímetros del fondo de saco a nivel del segundo premolar. Se introduce la aguja, se sueltan unas gotas de anestésico. Se esperan unos segundos y luego se avanza hasta llegar al foramen infraorbitario. Se deposita lentamente el anestésico. Sin retirar el dedo, se saca la aguja de una sola intención y se espera a que haga efecto. Técnica alveolar superior media. Esta se encuentra presente en tan solo el 28% de la población, lo que limita el uso de esta técnica. Está indicada para realizar procesos o procedimientos en los premolares y en las raíces mesiovestibulares del primer molar superior. En la práctica se coloca el dedo medio a nivel de los ápices de los premolares y se retrae el labio exponiendo el fondo de saco. Una vez expuesto, se coloca la aguja entre los premolares y se baja el labio con el objetivo de insertar la aguja. Se deposita la solución anestésica. La aguja debe quedar por arriba de los ápices de los premolares. Con el bisel viendo hacia hueso, se retira la aguja de una sola intención.
y esperamos a que ésta haga efecto. Técnica alveolar superior posterior. Es un bloqueo del nervio dentario frecuentemente utilizado. Existen ciertos aspectos que debes considerar a la hora de su elección, como la extensión de la anestesia producida y el riesgo. En la práctica debemos identificar fondo de saco, primer y segundo molar, tubérculo del maxilar y espacio pterigoideo maxilar. El paciente debe tener la boca casi cerrada. Se realiza la punción en el fondo del vestíbulo, justo por detrás de la apófisis zigomática, a nivel del segundo molar. La aguja debe ser larga, con una angulación de 45 grados. Posteriormente se mueve con una angulación de 30 para alcanzar la tuberosidad del maxilar. Se introduce el anestésico lentamente y se retira la aguja con una sola intención y se espera a que ésta haga efecto. Técnica para el bloqueo del nervio nasopalatino. Esta es una técnica importante para el bloqueo del paladar, ya que con la administración de una mínima cantidad de solución anestésica se logra anestesiar una gran parte de los tejidos blandos del paladar. En la práctica, con una aguja corta colocamos el pulgar en la parte media del paladar, inmediatamente por detrás de los incisivos centrales. Presionamos a nivel de la papila incisal, se hace presión para que podamos marcar una zona isquémica en donde se introducirá la aguja. Primero con una dirección de arriba hacia abajo y luego adelante hacia atrás a una angulación de 45 grados. Depositamos unas gotas de anestésico y después de encontrar el conducto introducimos 5 milímetros más y colocamos la anestesia de manera lenta. Retiramos la aguja de una sola intención. Esperamos a que haga efecto. Técnica para el bloqueo del palatino anterior. La técnica resulta útil para los procedimientos dentales en los que hay que trabajar sobre los tejidos del paladar blando. Una de sus ventajas es que el bloqueo del nervio palatino mayor es menos traumático que el nervio nasopalatino. En la práctica colocamos un dedo en el borde gingival palatino entre el segundo y el tercer molar, se hace presión para generar una zona isquémica, se lleva la jeringa desde la zona de premolares inferiores opuestos para anestesiar la aguja en un ángulo recto tanto como sea posible. Unas gotas se espera y enseguida giramos la aguja al lado de los premolares del lado que se está anestesiando. Se anestesia de manera lenta. Se retira la aguja de una sola intención y se espera a que haga efecto. Técnica para el bloqueo del dentario inferior. La técnica directa se realiza en un solo tiempo y se obtiene la anestesia primero del nervio dentario inferior y posteriormente del nervio lingual. Con ayuda del dedo índice retraemos el carrillo hasta llegar a la línea oblicua externa para tener una mejor visibilidad. El área de punción se ubica tomando como referencia las caras oclusales de los molares inferiores, en adultos 1 centímetro por encima y en niños al nivel de la línea oclusal. Se coloca el cuerpo de la aguja a la altura de los premolares y los molares contralaterales. Se introduce la aguja larga 2 centímetros aproximadamente hasta que contacta con el hueso. Cuando esto suceda, retrocedemos 1 milímetro, colocamos lentamente la anestesia, se retira la aguja hasta la mitad y se vuelve a inyectar 0.5 milímetros de anestésico. Retiramos la aguja de una sola intención y esperamos a que haga efecto el anestésico. La técnica indirecta se realiza en 2 tiempos y se obtiene primero la anestesia del nervio lingual y posteriormente la del dentario inferior. Primer tiempo. El dedo índice a la misma posición que en la técnica directa. Se coloca la jeringa paralela a la superficie oclusal del lado anestesiado. Se penetra la mucosa 5 centímetros deslizando donde se encuentra el nervio lingual y se deposita 1 miligramo de anestésico. En el segundo tiempo, en la misma ubicación, sin retraer la aguja de la mucosa, se traslada la jeringa al lado opuesto a la altura de los premolares.
Posteriormente se retira la aguja de una sola intención y esperamos a que el anestésico haga efecto.